Después de una pelea, mi marido me dejó en una parada de autobús sin dinero. Estaba a punto de caminar 30 kilómetros a pie cuando una anciana ciega se acercó y dijo: «Finge que eres mi nieta. Mi chofer está viniendo. Tu marido se va a arrepentir de haberte dejado junto a la mujer más rica de la ciudad». Los platos aún humeaban en la mesa cuando su voz, seca como piedra, me cortó el aliento. «¿Otra vez arroz?». Le respondí sin levantar la cabeza, pero mi tono fue suficiente para que el ambiente se congelara. En menos de un minuto, las palabras se acumularon como cuchillos, y los reproches de años salieron de golpe, sin filtro, sin pausa. Sergio se levantó de la silla de un salto, tirando la servilleta al suelo, y yo me paré también, con el corazón latiendo descompasado, gritándole que estaba harta de vivir con miedo. Él me acusó de ser la causa de todos sus fracasos, de haberle robado la vida. Cuando se acercó demasiado, tuve que dar un paso atrás, no por miedo físico, más porque entendí, por primera vez, que ya no quedaba nada que salvar. Me miró con una frialdad que no le conocía y dijo, sin subir la voz, que yo era un lastre, una inútil, una vergüenza de esposa que no servía ni para hacer una comida decente. Me quedé paralizada, como si su voz ya no viniera de él, sino de alguien que llevaba tiempo escondido dentro. Me temblaron las manos, pero no quise llorar delante suyo. Quise responder, defenderme, pero el nudo en la garganta no me lo permitió. Solo pensé, ¿cuántas veces había tragado veneno sin darme cuenta? Después de romper el silencio con un «vámonos», cogió las llaves del coche sin mirarme. Salimos sin despedirnos de la casa, como si los dos supiéramos que algo se rompía con esa puerta cerrándose. En el coche, él conducía con una rabia contenida, sin gestos, sin palabras, solo los nudillos blancos en el volante. Yo miraba por la ventana, sintiendo que cualquier frase podía hacer que todo estallara. Ni siquiera sabía a dónde íbamos, solo que él necesitaba demostrar que tenía el control. Frenó de golpe frente a una parada de autobús solitaria, como si esa hubiera sido su decisión desde que salimos. No me dijo nada al principio, solo se quedó con las manos en el volante, respirando hondo. El silencio dolía más que los gritos, más que las ofensas. Yo miraba la acera, intentando entender qué estaba pasando. Y entonces lo dijo, sin rabia, sin emoción, como si se deshiciera de algo sin valor. «Bájate. No quiero volver a verte», murmuró, sin siquiera girar la cabeza hacia mí. Durante un segundo pensé que era una broma cruel, una rabieta, algo que pasaría al rato. Pero su tono no dejaba lugar a dudas, no era ira, era desprecio. Abrí la puerta sin decir nada, todavía sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando cerré, lo hice como quien termina un capítulo que no pensaba escribir. Me quedé ahí, de pie, viendo cómo el coche arrancaba lentamente, sin que él mirara atrás. Por un instante pensé que se detendría, que era solo una forma de castigarme. Pero no lo hizo. El motor se alejó con una calma espeluznante, como si me dejara en una esquina cualquiera y no en el borde de mi vida. El ruido del coche desapareciendo fue lo último que oí antes del silencio absoluto. Metí la mano en el bolso buscando el móvil para llamarle, o a alguien, pero sentí el hueco seco donde debía estar. Saqué todo, el monedero vacío, las llaves que faltaban, los papeles que no me servían para nada. No solo me había dejado en medio de la nada, también se había llevado mis medios para volver. Me sentí desnuda, inútil, abandonada de una forma tan práctica que dolía más. Y entonces comprendí que era real. La lluvia empezó sin aviso, cayendo con fuerza, empapando mi ropa, mis pensamientos, mi dignidad. Me senté en el banco mojado, sin saber si lloraba por dentro o por fuera. Nadie pasaba. Nadie miraba. No había a quién llamar, no había a dónde ir. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido justo en esa parada. Escuché el motor antes de verlo. El mismo coche pasó lentamente frente a mí, y la ventanilla se bajó solo para dejar salir su voz. «Aprende a vivir sola, inútil», gritó. No esperó respuesta. Aceleró sin mirar atrás.
Unos chicos en una moto se rieron. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 partes. Y sin embargo, seguía allí, entera, aunque vacía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché aquella voz, suave pero firme, que me llamó desde atrás. «No estás sola, hija», dijo. Me giré sin entender, con los ojos nublados, y vi una figura que no encajaba en esa escena. Una mujer mayor, de pie bajo la lluvia, como si la tormenta no pudiera tocarla. No parecía una salvadora, pero tampoco una extraña. Lo primero que noté fue el bastón blanco en su mano, deslizándose con seguridad sobre el suelo mojado. Llevaba gafas oscuras y una gabardina elegante, como si hubiera salido de otro tiempo. No tenía miedo, ni duda, ni prisa. Me observaba sin verme, como si supiera exactamente cómo me sentía. Y en ese instante, su presencia fue lo más parecido a un refugio. Había algo en su rostro que desafiaba la lógica del momento, una paz serena, casi imposible en medio de mi caos. No llevaba maquillaje, pero su piel tenía esa firmeza de quien ha sobrevivido mucho. Mientras yo temblaba, ella sonreía levemente, como si supiera que todo iba a pasar. Me ofreció su mano sin decir nada más. Su calma me desarmó más que cualquier palabra de consuelo. «Finge que eres mi nieta. Mi chofer está viniendo. Tu marido se va a arrepentir de haberte dejado junto a la mujer más rica de la ciudad». La escuché sin comprender del todo, como si fueran frases sacadas de una novela y no de la realidad. Pero la determinación en su voz no dejaba espacio para la duda. Asentí sin pensar, sin preguntar quién era ni por qué me ayudaba. Solo supe que había que seguirla. Un Mercedes negro se detuvo justo frente a nosotras, reluciente a pesar de la lluvia. El chofer bajó sin decir nada, abriendo la puerta trasera como si aquello fuera rutina. Ella caminó con firmeza, marcando el suelo con el bastón como si viera cada paso. Yo la seguí, aún empapada, sintiendo que entraba a un mundo que no me pertenecía. El coche olía a cuero, a poder, a decisiones importantes. Viajamos en completo silencio. Ella se acomodó con naturalidad, como quien ha pasado media vida en esos asientos. Yo, en cambio, no sabía si debía hablar, llorar o agradecer. Miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad se alejaba, mientras intentaba ordenar mis pensamientos. No entendía por qué confiaba en ella, pero algo dentro de mí decía que estaba bien. El interior del coche era cálido, limpio, con ese olor elegante que siempre había asociado a personas inalcanzables. Cada rincón transmitía control, clase, una vida ajena a la mía. El perfume de ella llenaba el espacio, sutil pero inconfundible. Por primera vez en horas, me sentía a salvo. Y eso, viniendo de una desconocida, era más impactante que cualquier lujo. «Me llamo Elisa Calderón», dijo finalmente, con una voz tranquila pero firme, como quien no necesita presentaciones. El nombre resonó en mi cabeza, familiar, conocido de algún sitio. Me quedé en silencio, intentando recordar dónde lo había escuchado. Ella no explicó más, no presumió. Simplemente volvió a apoyar la espalda en el asiento, dejando que la frase flotara entre nosotras. Entonces lo recordé, artículos de revistas, entrevistas en televisión, titulares en los periódicos. Elisa Calderón, la empresaria más influyente de Castilla-La Mancha, viuda, poderosa, temida y respetada. Estaba sentada al lado de una leyenda viva, y yo seguía empapada, con las manos vacías. Me entró un temblor nuevo, no por el frío, sino por el vértigo. ¿Qué hacía alguien como ella ayudando a alguien como yo? No pude contenerme más. ¿Por qué me ayudas?, pregunté, con la voz rota, incapaz de disimular mi incredulidad. Ella no giró la cabeza, pero sonrió levemente, como si lo hubiera estado esperando. Era una pregunta que llevaba años guardada, no solo para ese momento. Era una súplica. Y también, un grito de una mujer acostumbrada a que nadie le tendiera la mano. Porque he oído tu dolor, y porque una vez estuve donde tú estás ahora. Sus palabras no fueron dramáticas ni dulces.
Fueron reales, firmes, y cayeron en mí como lluvia en tierra seca. Nadie había compartido mi dolor así, sin juzgar, sin preguntar demasiado. Por primera vez, no me sentí pequeña. Me sentí reconocida. El coche se detuvo frente a una finca enorme, rodeada de cipreses y piedra antigua, como sacada de otro siglo. Las luces cálidas iluminaban la fachada de una casa que no parecía una casa, sino un refugio. Me quedé quieta, sin atreverme a salir. Elisa extendió la mano hacia mí, con la misma calma que había mostrado desde el principio. Vamos, esta es tu nueva vida. Los empleados que estaban en la entrada se detuvieron al verla, y todos la saludaron con un respeto casi ceremonial. Nadie preguntó quién era yo, pero sentí sus miradas, llenas de curiosidad, y también algo de compasión. Elisa caminaba con la seguridad de quien manda sin necesidad de alzar la voz. Me sentía fuera de lugar, como una intrusa en una película ajena. Pero ella no soltó mi brazo en ningún momento. Me llevaron a una habitación amplia, con una cama enorme y ropa seca esperándome sobre un sillón. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer agotada que me devolvía la mirada. Me puse la ropa sin pensar y me senté frente a un cuenco de sopa caliente que alguien dejó con una sonrisa amable. Cada cucharada me devolvía una parte de mí que creía perdida. Lloré mientras comía, en silencio. Esa noche, después de que la casa se quedara en calma, ella me llamó al salón y nos sentamos frente a la chimenea encendida. El fuego proyectaba sombras suaves sobre su rostro tranquilo. ¿Sabes por qué estoy ciega?, preguntó sin rodeos, rompiendo el silencio con algo que no esperaba. Negué con la cabeza, sintiendo que estaba a punto de escuchar una verdad dolorosa. Ella respiró hondo antes de continuar. Mi marido me empujó durante una discusión. Caí sobre una mesa de cristal. Perdí un ojo, y el otro por una infección después. Lo dijo sin victimismo, como si ya hubiera contado esa historia muchas veces, pero solo a quien lo merecía. Me dolió imaginarla así, tan fuerte, tan entera, habiendo pasado por algo tan cruel. Bajé la mirada, incapaz de sostenerle la calma. Ella solo alzó la cabeza y sonrió como si ya nada pudiera derribarla. No supe qué decir. Había tantas palabras que no servían para nada frente a algo así. El silencio se volvió una forma de respeto, de dolor compartido. Ella no necesitaba mi compasión, y yo no sabía cómo ofrecer otra cosa. Solo asentí, con los ojos húmedos, como si ese gesto pudiera abrazarla mejor que cualquier frase torpe. Poco después le diagnosticaron cáncer de páncreas. Murió gritando de dolor. La vida no necesita testigos para hacer justicia. Esa frase quedó flotando entre nosotras, más fuerte que cualquier sentencia de tribunal. No había odio en su voz, solo una verdad que había aprendido a aceptar. Me impresionó la forma en que hablaba de su pasado sin rencor. Como si el tiempo y la dignidad fueran su verdadera venganza. Hoy te vi a ti, humillada, rota, y no podía quedarme quieta. Dios me quitó los ojos, pero me dio oídos para actuar. Su voz tembló apenas al decirlo, pero lo suficiente para que sintiera el peso de su promesa. Nadie me había defendido así, sin conocerme, sin pedirme nada a cambio. Quise abrazarla, pero ella solo me acarició la mano. Mañana empieza otra vida. Antes de irse a dormir, se detuvo en la puerta y dijo: esta casa es tu casa. Quédate hasta que puedas volar sola. Y en ese momento, entendí que no me estaba ofreciendo lástima, sino un lugar donde reconstruirme. El calor de esa frase me cubrió más que cualquier manta. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, creí que algo bueno podía empezar. Elisa no solo me rescataba, me reconocía. Esa madrugada dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo a la oscuridad o a los ruidos de la noche. Cuando abrí los ojos, la luz del sol entraba por la ventana como una caricia. Me quedé unos minutos quieta, respirando hondo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que me sentí en paz. No había sueños, solo silencio, y ese silencio me sostuvo.
Me levanté sabiendo que quería vivir diferente. Elisa me dio espacio, pero nunca me dejó sola. Me enseñó a moverme por la casa, a encontrar pequeñas rutinas que me devolvieran el control. Me hablaba poco, pero cada palabra era precisa, como si supiera exactamente lo que necesitaba oír. Empecé a recuperar el ánimo, a peinarme con cuidado, a comer sin sentir culpa. Poco a poco, dejé de sentirme una carga para el mundo. Una mañana, al abrir un armario que hasta entonces no me habían mostrado, encontré estanterías llenas de ropa elegante, ordenada por colores y tejidos. Elisa, sentada en su sillón, dijo con naturalidad: usa lo que quieras. Yo ya no necesito impresionar a nadie. Dudé al principio, pero luego toqué una blusa de seda y algo se removió dentro de mí. Era como si, al vestirme con esas prendas, pudiera recuperar la versión de mí misma que aún no conocía. Me miré al espejo y por primera vez no vi solo a una víctima. Comíamos juntas en una mesa larga, decorada con flores frescas, en un silencio que no pesaba. Elisa decía poco, pero cuando lo hacía, cada palabra llegaba como una semilla que germinaba por dentro. Aprendí a no tener que explicar mi dolor, a que no todo silencio es abandono. Compartir el pan con alguien que no exige nada a cambio fue mi primera lección de dignidad. Y en ese silencio, empecé a sanar. Luis, el chofer, era un hombre mayor de ojos tranquilos, que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa discreta. Me ayudaba sin hacer preguntas, como si entendiera que la paciencia también era una forma de respeto. Un día me dijo, mientras me abría la puerta: hace años que no veía a la señora tan contenta. Me emocionó saber que, de alguna forma, mi presencia también le devolvía algo a ella. En esa casa, todos parecían cuidar de todos. Una tarde, mientras regábamos unas plantas en el invernadero, Elisa me miró y dijo sin preámbulos: necesitas trabajar. Pero para ti, no para otros. Me sorprendió, porque yo aún no me sentía lista para enfrentar el mundo. Pero su tono no admitía discusión, era una invitación a recuperar el poder. Entendí que no quería salvarme, sino darme herramientas para salvarme sola. Y por primera vez, lo consideré posible. Abre algo propio. Aunque empiece pequeño. Lo importante es que sea tuyo. Esa frase quedó grabada en mí, como una llave que abría una puerta olvidada. Yo no sabía de negocios, no tenía experiencia ni contactos, pero ella sí. Me explicó que el valor no estaba en el tamaño, sino en la intención. Y así, empezó a germinar una idea que no me había atrevido a soñar. Con su ayuda, montamos un pequeño servicio de limpieza para oficinas locales, algo que conocía porque lo había hecho durante años. Me ayudó a registrar el negocio, a hacer tarjetas, incluso a diseñar un logotipo sencillo. Todo parecía irreal, como si no fuera mi vida, pero cada detalle me acercaba a mí misma. Empecé a imaginarme trabajando con orgullo, con independencia. Y eso ya era una victoria. Una amiga de Elisa, dueña de un despacho de abogados, aceptó probar nuestro servicio. Me temblaban las manos al colgar el teléfono después de confirmar el primer trabajo. Pasé la noche preparando materiales, revisando todo 2 y 3 veces, queriendo hacerlo perfecto. Elisa solo dijo: confía. Tu miedo es la señal de que te importa. Y tenía razón. El miedo era nuevo, pero venía acompañado de esperanza. El primer día salí con el uniforme limpio y el corazón acelerado, sintiéndome una impostora. Me temblaban las piernas al tocar el timbre, pero recordé sus palabras: camina recta, aunque no veas el futuro. Esa frase se volvió mi escudo. Limpié como si limpiara mi propia historia, con respeto y detalle. Al terminar, la encargada me sonrió y dijo: nos vemos la semana que viene. En pocas semanas, el boca a boca trajo más clientes de los que podía atender sola. Gente que valoraba el servicio, pero sobre todo la actitud. Mis manos trabajaban, pero mi alma empezaba a construir algo nuevo. Volvía cansada, pero no vacía, y cada euro que ganaba era un pedazo de libertad.
Elisa celebraba mis pequeños triunfos como si fueran suyos. Cuando me vi desbordada, lo supe, necesitaba ayuda. Contraté a 2 mujeres más, también con historias difíciles, también abandonadas. No las elegí por lástima, sino por instinto. Sabía lo que significaba tener una segunda oportunidad. Trabajábamos codo a codo, compartiendo silencios, luchas y ganas. Ya no era solo un negocio, era un refugio en forma de empresa. Cada vez que regresaba a casa y le contaba a Elisa cómo había ido el día, ella sonreía con un orgullo silencioso. No necesitaba grandes discursos, bastaba su expresión para entender que aquello también era su victoria. Eso es justicia verdadera, me dijo una tarde, mientras tocaba mi rostro con manos temblorosas. Y comprendí que su justicia no venía de vengarse, sino de ver florecer lo que otros quisieron marchitar. Nuestro vínculo era ya inquebrantable. Decidir cómo llamar al negocio fue más difícil de lo que imaginaba, hasta que, sin pensarlo demasiado, solté, Nueva Luz. Elisa se quedó quieta unos segundos y luego asintió, con una emoción que no pudo esconder. Porque mi ceguera te iluminó, dijo, y esa frase quedó tatuada en mí para siempre. El nombre no era solo un homenaje, era una verdad. Esa empresa era el reflejo de una nueva manera de mirar el mundo. Un periodista local se interesó por nuestra historia tras escucharla en una reunión vecinal. Me entrevistó en la oficina, mientras las demás trabajaban con discreta emoción. No busqué dramatismo, solo conté la verdad, como una mujer ciega me enseñó a ver. Cuando el artículo salió publicado, la gente comenzó a escribirnos, a compartir sus propias heridas. Y entendí que nuestras vidas también podían inspirar. Después del reportaje, llegaron llamadas inesperadas, empresas grandes, administraciones públicas, asociaciones. Querían trabajar con nosotras, apoyarnos, colaborar. No por caridad, sino porque veían resultados, seriedad, compromiso. La marca, Nueva Luz, empezó a significar algo más allá de la limpieza. Se convirtió en símbolo de segundas oportunidades. Y cada contrato nuevo era una herida que cicatrizaba un poco más. La gente nos saludaba por la calle, nos paraban para felicitarnos, nos invitaban a ferias y eventos locales. Decían que éramos ejemplo de superación, de dignidad reconstruida. Elisa se reía cuando lo escuchaba, aunque en su voz se notaba el orgullo. La vida da muchas vueltas, hija. Qué bueno que esta sea una de las buenas. Yo aún no me acostumbraba, pero empezaba a creérmelo. Un día cualquiera, mientras revisaba presupuestos en la oficina, escuché la puerta abrirse y mi corazón se congeló. Era Sergio. Más delgado, con el rostro apagado, los ojos buscando algo que ya no existía. Se quedó parado frente a mí, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me puse de pie, con la espalda recta. Ya no era la misma mujer. Sé que me equivoqué, Marta. He cambiado. Vuelve conmigo, dijo, con una voz ensayada que sonaba más a necesidad que a arrepentimiento. Intentó acercarse, pero ya no tenía poder sobre mí. No vi a un hombre arrepentido, vi a alguien que no soportaba verme libre. Sus palabras ya no me afectaban como antes. Y entendí que su control había muerto aquel día en la parada. No, Sergio. Tú me dejaste en una parada de autobús, y allí empezó mi vida. Lo dije sin rabia, sin llanto, con la convicción tranquila de quien ya no necesita gritar. Él bajó la mirada, derrotado, como si esa frase fuera la sentencia final. No le ofrecí explicaciones, ni disculpas, ni venganza. Solo giré la cabeza hacia mi escritorio. Ya no formaba parte de mi historia. Se marchó sin decir adiós, con los hombros caídos y los pasos arrastrados. Fue la primera vez que lo vi pequeño, sin armas, sin máscaras. Había venido a recuperar algo que ya no existía, la Marta sumisa, asustada, dependiente. Pero esa mujer había muerto en aquella lluvia, en aquella sopa caliente, en aquel bastón blanco. Y él lo supo demasiado tarde.
Esa noche, Elisa y yo cenamos juntas, como siempre, pero con un vino especial. Luis sirvió la mesa con una sonrisa contenida, como si celebrara también desde su rincón. Brindamos por las vueltas de la vida, por las heridas que nos enseñan, por la libertad conquistada. No era una felicidad de película, era una calma profunda, una paz ganada con esfuerzo. Y esa, supe entonces, era la verdadera felicidad. Con el paso de los días, entendí que Elisa no era solo una protectora o una guía, se había convertido en mi familia. Compartíamos más que silencios y proyectos, compartíamos heridas cicatrizadas con dignidad. Me hablaba de su juventud, de sus miedos, de los amores que perdió y de las batallas que ganó sin testigos. Yo la escuchaba como quien aprende de una fuente que no se agota. Y juntas tejimos una amistad que ya no necesitaba palabras. Cada mañana salíamos al jardín, ella con su bastón y yo a su lado, describiéndole el color de las flores, la forma de las nubes. Le encantaba alzar la cara al sol y decir que podía sentir el tiempo en la piel. Esos paseos eran sagrados, pequeñas ceremonias de gratitud por un día más. Me contaba anécdotas con una memoria brillante, llena de detalles. Y yo entendía que vernos siempre es cuestión de ojos. Por las tardes, nos sentábamos en la terraza a escuchar el silencio que dejaba el día al irse. Hablábamos de todo y de nada, con esa complicidad que solo existe cuando ya no hay máscaras. Me enseñaba que la vida se entiende mirando atrás, pero solo se vive avanzando. La oscuridad me quitó muchas cosas, me dijo una vez, pero también me limpió el alma. Cada frase suya era una brújula que me orientaba. Una mañana, Elisa no quiso levantarse. Su voz estaba débil, como si el cuerpo ya no respondiera con la misma voluntad. No dijo que le dolía nada, pero su rostro lo decía todo. Llamamos al médico, que la examinó con cuidado y nos miró con una seriedad que me heló la sangre. Algo dentro de mí se negó a aceptar que la vida también podía quitármela a ella. Pasé noches enteras a su lado, midiéndole el pulso, humedeciéndole los labios, leyendo en voz alta sus libros favoritos. Cada gesto mío era un intento de devolverle todo lo que ella me había dado sin condiciones. Luis se turnaba conmigo, y los empleados de la casa bajaban la voz al hablar. Nadie lo decía, pero todos sabíamos que el tiempo corría hacia un final inevitable. Aún así, nadie se rendía. Cuando yo me vaya, no llores por mí. Todo lo que toques a partir de ahora será mi herencia más grande. Lo dijo con una sonrisa tranquila, como si hablara de una mudanza y no de la muerte. Le tomé la mano y se la besé, sintiendo que la vida se encogía en ese gesto. No había drama, solo amor contenido. Fue su forma de decir adiós sin asustarme. Murió una mañana clara, con la luz entrando por la ventana y el rostro sereno, sin un solo rastro de dolor. Luis me avisó en voz baja, y todo se detuvo. Me acerqué, le acomodé el cabello y le di las gracias en silencio. No lloré al instante. Sentí una paz extraña, como si ella no se hubiera ido del todo. Media ciudad asistió al entierro, desde empresarios y políticos hasta antiguos empleados y mujeres que, como yo, habían sido ayudadas en silencio. El ataúd avanzaba entre cipreses mientras todos hablaban de su generosidad, su carácter, su visión. Yo me mantuve cerca, sosteniendo el bastón blanco que ahora me pertenecía. Nadie sabía cuánto me dolía, y a la vez, cuánto me fortalecía su partida. Fue un homenaje digno de quien había dado tanto. Días después, en una notaría de piedra y madera, el abogado leyó el testamento en voz firme. A Marta Ruiz, la nieta que la vida no me dio, le dejo una parte de mi fortuna. Nadie protestó. Nadie se sorprendió realmente. Porque todos sabían lo que ella y yo éramos la una para la otra. Pero yo solo podía pensar en su voz diciéndome, todo lo que toques ahora será mío también. No lloré por el dinero, ni por las propiedades, ni por el reconocimiento. Lloré en la cocina, sola, con una taza de té aún caliente entre las manos, al notar su ausencia en los detalles. Lloré por haber perdido a la única persona que me enseñó a verme con ojos nuevos. Lloré por todo lo que aún quería contarle.
Y porque, aunque me dejó en pie, también se llevó una parte de mí. Decidí entonces que su memoria no podía quedarse en las paredes de aquella casa ni en los contratos firmados. Fundé la Fundación Calderón para ayudar a mujeres maltratadas, abandonadas o sin rumbo. Usé su fortuna como semilla, pero el motor era lo que ella me había enseñado. Cada historia que escuchábamos era un eco de la mía. Y cada mujer que salía adelante era una forma de mantener viva a Elisa. Años después, supe por casualidad que Sergio vivía solo, en una pensión modesta, sin trabajo fijo, sin familia, pidiendo favores que nadie quería conceder. No sentí alegría ni rencor. Sentí justicia. La vida había puesto a cada uno en el lugar que le correspondía, sin necesidad de venganzas. Y aunque él no lo supiera, su abandono fue el comienzo de mi libertad. Cada vez que paso por una parada de autobús, instintivamente miro a mi alrededor. A veces veo a mujeres esperando, con esa expresión de duda o miedo que yo conozco bien. Y entonces me acerco, sin decir demasiado, solo para ofrecer un número, una dirección, una oportunidad. Porque alguien una vez me recogió del barro sin conocerme. Y es mi deber seguir esa cadena. A veces, cuando me siento sola, tomo el bastón blanco entre las manos y lo dejo reposar sobre mi regazo. Es el símbolo de todo lo que viví, de todo lo que sobreviví, de todo lo que construí con las ruinas de una vida que parecía acabada. No necesito verlo para saber que es real. Porque entendí, gracias a Elisa, que a veces el destino te rompe solo para que alguien te enseñe a ver, incluso en la oscuridad. Y así terminó mi historia, no como una víctima que fue rescatada, sino como una mujer que aprendió a levantarse cuando ya nadie esperaba que lo hiciera. No hay final perfecto, pero hay finales justos. Y el mío fue un nuevo comienzo. A veces me despierto en mitad de la noche y tardo unos segundos en recordar que ya no tengo miedo. Me levanto, camino descalza por los pasillos de la casa y siento que cada pared, cada mueble, lleva impresa una parte de mi historia. Ya no busco fantasmas en las sombras ni fantasías imposibles. Vivo con los pies en la tierra y el corazón en paz. Y esa paz es el mayor lujo que jamás imaginé tener. He aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de reconstruir después de haberlo perdido todo. Elisa me enseñó eso sin palabras, con cada gesto, cada decisión silenciosa. Yo era una mujer rota, y ella no me pegó los pedazos, me dio los materiales para construirme de nuevo. Por eso, cuando hablo con otras mujeres que han tocado fondo, no les doy promesas. Les doy herramientas. La fundación creció más de lo que nunca soñé, pero lo que más me importa no son los números ni los premios que empezamos a recibir. Lo que me importa es cuando una mujer entra cabizbaja y, semanas después, sale mirando al frente. Lo que me importa es cuando alguien me escribe diciendo, gracias por creer en mí antes de que yo pudiera hacerlo. En esos momentos, sé que Elisa sigue viva en cada mirada que se levanta. El bastón blanco está colgado en mi despacho, como un faro que me recuerda de dónde vengo. A veces lo acaricio antes de salir a una reunión importante, como quien se santigua antes de cruzar una puerta incierta. No por superstición, sino por gratitud. Porque ese bastón me guió, aunque yo era la que podía ver. Porque me enseñó que hay quien ilumina sin necesidad de ojos. Nunca volví a amar como una necesidad desesperada. Aprendí a estar conmigo, a quererme con mis cicatrices, a respetar mis silencios. El amor que llegó después fue distinto, no buscaba salvarme, sino caminar a mi lado. Y aunque no fue un cuento de hadas, fue real, maduro, libre. Porque ya no necesitaba que me completaran. Solo quería compartir lo que ya había encontrado en mí. Elisa me enseñó que el poder no está en lo que impones, sino en lo que transformas. Que a veces la mayor revolución comienza en una cocina, con una sopa caliente y una frase sencilla. Hoy, cuando entro a la fundación y veo a mujeres aprendiendo a sostener sus propias vidas, siento que esa pequeña revolución se volvió un movimiento. Un susurro convertido en grito. Una lágrima convertida en motor. No quiero que me recuerden por haber sido abandonada, sino por lo que hice después.
Porque todas las historias de dolor son válidas, pero solo sanan cuando se convierten en algo más. Cuando dejan de ser heridas abiertas y pasan a ser cicatrices con sentido. Por eso, cada vez que cuento la mía, no hablo de Sergio. Hablo de Elisa. Porque ella fue el verdadero punto de inflexión. La chispa. El cambio. Mi madre, que nunca supo cómo consolarme, ahora me escucha con admiración. Mis amigas, que antes me decían que aguantara, ahora me piden consejo. El mundo no cambió, pero yo sí. Y eso bastó para que todo a mi alrededor empezara a girar en otra dirección. Aprendí a poner límites, a decir no, a perdonar sin permitir que me lastimen otra vez. Esa es mi verdadera victoria. Hoy sé que la parada de autobús no fue el final. Fue el principio. Ese día, bajo la lluvia, con el alma hecha pedazos y los bolsillos vacíos, la vida me dio una nueva oportunidad disfrazada de tragedia. Y aunque me costó entenderlo, ahora sé que los milagros no siempre llegan con luz, a veces, llegan con bastones, con ceguera, con una voz firme que te dice, sígueme. Y si alguien me pregunta si volvería a pasar por todo, respiro hondo antes de responder. No porque lo desee, sino porque sé lo que vino después. Porque a veces hay que romperse para descubrir de qué estamos hechas. Y yo, que una vez fui abandono, ahora soy refugio. Yo, que fui silencio, ahora soy voz. Y todo empezó cuando una anciana ciega me enseñó a ver.